20 de agosto nos recuerda la experiencia de la mujer cananea que con fe, con perseverancia, buscando al Señor, logra ganarle su creatividad, logra ganarle el pensamiento hasta que Jesús, por la fe que ve en ella, por la paciencia, hace a ella su deseo, su favor, le regala ese milagro. Esa mujer con esa angustia, con ese dolor, con ese sufrimiento, fue capaz de acercarse al Señor. Hoy, por eso, estamos todos invitados en los momentos difíciles a buscar siempre, siempre, siempre con paciencia, con perseverancia. No importa la angustia, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, pero buscar siempre al Señor y a su presencia y a su palabra. Los documentos de la Santa Madre Iglesia siempre nos dan una fortaleza en esos momentos de angustia, de dolor. Muchos documentos de nuestra iglesia son ricos. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, el artículo 5 llamado Los Sacramentos de la Curación, número 1500, nos recuerda que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la existencia, el ente, la vida humana de aquel que busca siempre superar los momentos de dolor y de sufrimiento. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, experimenta su límite, experimenta su finitud, y hasta la enfermedad muchas veces puede hacerte a ti, a mí, puede hacernos entrever la experiencia de la muerte. Por eso vemos la intervención de Jesús ante esta mujer cananea en el Evangelio de este domingo. Jesús mismo fungió de médico en numerosas ocasiones, marcando de ese modo el camino de aquellos que habrían de seguir sus pasos, el camino de los discípulos, el camino de la iglesia, el camino de aquellos que también tenían que seguirlo con ese corazón de la bondad, de la misericordia. La iglesia siempre ha practicado el principio de la caridad, el principio de la misericordia, porque se encuentra en las tres virtudes: fe, esperanza y caridad. Y sin duda nuestra Madre Iglesia siempre ha estado en la práctica de la misericordia, de la caridad, del amor ante el ser humano. Siempre la Iglesia ha estado pendiente desde la parte material para acompañar al más pobre, siempre de la parte espiritual para acompañar a aquel que necesita de una voz de aliento. Siempre la iglesia ha estado muy pendiente, muy cerca de aquel que necesita misericordia en la compañía de aquel que está enfermo, especialmente aquel que sufre en ese dolor, en esa angustia, especialmente en una situación en fase terminal. Nuestra iglesia siempre está cerca de aquel que sufre, de aquel que es un sujeto moral, de aquel que está en pleno sufrimiento. Siempre vemos a Jesús cerca del enfermo, del necesitado. El texto de Mateo capítulo 10, versículo 38 nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Siguiéndole adquieren una nueva experiencia, una nueva visión, no solamente los discípulos del enfermo, sino de la enfermedad. Jesús invita a estos discípulos, les hace participar de su ministerio para que también ellos sean signo, posibilidad de compasión, de misericordia y de curación a aquellos que necesitan esa palabra de aliento. El texto de Marcos capítulo 6, versículo 13 nos recuerda que Jesús iba de camino predicando y ungía con aceite a muchos enfermos y se sanaban. Queridos hermanos, que tengamos muy presente, uno, lo importante de esta mujer cananea, que con humildad, con sencillez, con perseverancia, con paciencia y esa disponibilidad de postrarse pidiéndole al Señor: ten misericordia de mí, recibió su gracia, recibió el favor de Dios. Y segundo, saber que siempre que oremos de rodillas, postrados ante el Señor, Él siempre nos va a mirar, siempre nos va a escuchar. Y finalmente, descubrir que en el Señor
todo lo podemos cambiar, que en el Señor todo lo podemos transformar. No olvides que Jesús está siempre contigo y conmigo, y Él y su presencia sin duda nos dará la fortaleza para enfrentar todas las dificultades. Recuerda que Dios te da la vida, te da la muerte, te da la resurrección. Dios nunca te quita nada. Recuérdalo, guardián espiritual. Bendiciones para todos.